quiero compartir un pasaje que va a ser refrescante para algunos, para otros va a ser nuevo, totalmente nuevo, pero sumamente necesario para todos nosotros aquí, sumamente necesario para que dejemos atrás una vida, un estilo de vida autodestructiva. Ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo es esto? ¿Acaso un cristiano puede tener una vida autodestructiva? Pues claro que sí. Un cristiano, y no solo un cristiano, cualquier persona tiene hábitos, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene pensamientos, tiene conductas que muchas veces lo llevan a la autodestrucción. Y no solamente la autodestrucción personal, obviamente, sino también el entorno comienza a ser afectado porque se destruye el corazón de la persona y entonces las demás cosas también comienzan a recibir los daños colaterales de un corazón que no está sano, que no está equilibrado, que no está armonizado, que no está regulado, un corazón que necesita la presencia del Espíritu Santo, un corazón que necesita realmente que Dios se meta allí, en ese templo, en esa casa, se meta a Dios y ponga orden y ponga limpieza y comience a conducir esa vida a una vida realmente que se autoconstruya en Cristo Jesús, sobre la roca, que se edifique sobre la roca y no que se autodestruya. ¿Sí? Hay muchas cosas que a veces nosotros no tenemos en cuenta, muchos pensamientos, sentimientos, conductas, como les dije, que no le damos peso, no le damos importancia, y sin embargo son cosas que van a llevar, van a traer autodestrucción en nuestra vida y en nuestro entorno. Por ejemplo, si ustedes permiten que un sentimiento se instale en el corazón, un sentimiento que se instala es un sentimiento que se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Sí? Muchas veces se repite ese sentimiento. De ahí viene la palabra resentimiento. Es decir, un resentimiento es un sentimiento repetido, un sentimiento que se repite todo el tiempo. Un sentimiento repetido es un sentimiento que se instala todo el tiempo, está allí como atándonos a nosotros a una situación, a un trauma del pasado, a un mal recuerdo, alguna persona que nos hirió, que nos lastimó, ¿sí? Y no podemos perdonar. Entonces, ese resentimiento, una vez que echa raíces en nuestro corazón, se produce lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15. Allí dice que hay raíces de amargura que estorban para recibir la gracia de Dios en nuestras vidas, y todos los demás que rodean al que está en ese estado de amargura es contaminado por causa de esa raíz. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver claramente que una situación personal afecta a una relación interpersonal, afecta a nuestro entorno, ¿sí? Porque estamos nosotros amargados, amargamos a los que están con nosotros muchas veces y le hacemos la vida imposible muchas veces a aquellas personas que nos rodean por causa de nuestra amargura. Y esa amargura se instaló allí y echó raíces porque dimos lugar a sentimientos que se repetían y nunca los desalojamos, nunca perdonamos, nunca pasamos, cerramos ese capítulo. Todavía está abierto, la herida está abierta, los recuerdos están vivos, entonces el sentimiento todo el tiempo se repite, se repite y se repite. Eso es algo que nos autodestruye moralmente, y lo peor de todo es que puede traer autodestrucción espiritual, porque dice que la gracia de Dios no puede derramarse plena y completamente sobre la persona que está en ese estado. Hay estorbos para que la gracia de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios, las bendiciones de Dios vengan sobre nuestra vida. Entonces, imagínense ustedes estar en ese estado. Probablemente alguno dirá, bueno, pero yo no tengo esa situación, eh, a mí no me pasa tal cosa, no tengo tal resentimiento. Bien, gloria a Dios por eso, pero aquellos que lo están sufriendo hoy van a escuchar esta palabra que va a ser muy liberadora y muy sanadora para cada uno de ustedes. Ahora, aquel que dice yo no tengo tal problema de resentimientos o cosas semejantes, bien, gloria a Dios por eso, pero probablemente tienes conductas autodestructivas. Probablemente tienes conductas que te están autodestruyendo. Hay muchas y diferentes cosas que pueden autodestruir nuestra vida. Dijimos, pensamientos, emociones y conductas, ¿sí? Hábitos. El hábito, por ejemplo, o la conducta iracunda. La palabra de Dios dice que debemos abandonar toda ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ira te destruye a ti, destruye tus relaciones, lastima los corazones de las personas que están a tu lado,
te lleva a hacer locuras, a hacer cosas en medio de desbordes emocionales. Cuando pierdes el equilibrio emocional, rompes relaciones, hieres corazones, lastimas a la gente, ¿sí? Y eso no es lo que Dios quiere que tú hagas. La palabra del Señor dice claramente en Efesios 4:26 que no le demos lugar a la ira, que no le demos lugar a la ira. Dice, dice, airaos en la versión Reina Valera, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre tu enojo. Es decir, que no pase el día hasta que soluciones eso. Tienes que encarar ese problema que te está produciendo ira. Tienes que solucionarlo, encararlo antes de que pase la noche, porque si no, mañana la ira estará fortalecida. Y pasado aún más, y así pasado el tiempo, si no solucionas esto, la ira va a ir tomando espacio en tu corazón y el enemigo te va a terminar derrotando. Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo es esto de que el enemigo me derrota? Bueno, dice claramente, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. ¿Qué puede pasar si tú le das lugar al diablo? Pues que el diablo se lo toma. Y cuando se toma Satanás, el diablo, cuando él toma lugar en tu vida, ¿qué crees que va a traer? ¿Vida, edificación, gozo, felicidad, fruto del Espíritu? Obviamente que no, va a traer destrucción a tu vida. Por eso, en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, en ese versículo dice que no debemos darle oportunidad al diablo para que nos derrote. Para que nos derrote. Es decir, cuando yo guardo la ira y hago de eso un hábito, o sea, algo habitual en mi personalidad, le estoy dando lugar a Satanás y le estoy dando una oportunidad para que me derrote. A eso me refiero cuando hablo de conductas o hábitos autodestructivos. ¿Sí? Entonces, podemos tener pensamientos, sentimientos y conductas autodestructivas que nos van a separar de la gracia de Dios, porque Dios no puede fluir en un corazón que no está rendido a Él, que no está humillado ante Él, sino que se mantiene soberbio, erguido en el orgullo, parado en el orgullo, ¿sí? Sin arrepentirse del pecado cometido, buscando excusas que muchas veces son excusas elegantes, excusas diplomáticas, excusas muy rebuscadas a veces para decir por qué nos pasa ciertas cosas. ¿Sí? No, yo soy así porque tú eres el que me hace enojar. No, el otro no te hace enojar, tú te enojas. Ay, qué difícil que es esto, ¿no? Entender esto y aceptarlo es bastante complicado. ¿Cómo es esto de que no me hacen enojar? No, porque tú decides si te enojas o no te enojas. Claro que el otro te puede irritar, por supuesto. El otro te puede irritar, el otro puede buscar exasperarte, hacerte enojar, puede buscar eso. Pero el que definitivamente decide enojarse o no, montarse en la ira o no, somos nosotros. Somos nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado a nosotros, sus hijos, dominio. ¿Dominio qué? Dominio propio. Dominio propio. Si nos dejáramos de echarle la culpa al otro y de justificarnos nosotros en nuestras conductas, hábitos, sentimientos, pensamientos autodestructivos, no se imaginan ustedes lo rápido que creceríamos todos espiritualmente si saliéramos de esa falsa realidad, podríamos decir, esa idealización que se hace de que el otro es el que me provoca y me hace hacer tal cosa. No, eso no es así. No idealicemos cosas que no significan tal. ¿Sí? Bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a introducirnos en la palabra del Señor con este título de hoy, que es ¿Cómo abandonar un estilo de vida autodestructiva? ¿Ok? A ver si tenemos aquí el PowerPoint preparado. Muy bien. Podemos poner allí la placa. Me gusta mucho la figura esta que busqué, que elegí para colocarla allí. Esa persona con cabeza de luz, con cabeza de lámpara, que se está martillando solo y se está rompiendo a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué me gustó mucho la imagen? Porque precisamente la palabra de Dios dice que nosotros somos luz. Nosotros somos la luz del mundo hoy en día. Ayer la luz del mundo fue el Señor Jesucristo, pero el Señor dijo, ahora ustedes van a ser la luz del mundo. ¿Ok?
Y muchas veces la luz del mundo, representada en esta imagen, nosotros como luz, como lámparas, como luminares para este mundo, tenemos estas conductas, como las que vemos aquí en la imagen, y conductas autodestructivas. Nosotros mismos nos boicoteamos la bendición de Dios, nosotros mismos nos autoengañamos, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice y nos advierte que nuestro corazón es perverso y engañoso, y cuando no lo gobernamos a través del Espíritu Santo, pues muchas veces caemos en el autoengaño, y precisamente viene este resultado sobre nosotros. Nos golpeamos a nosotros mismos, nos rompemos a nosotros mismos, nos autodestruimos a nosotros mismos. Entonces hoy vamos a entrar en este mensaje tan particular: cómo abandonar un estilo de vida autodestructiva, ¿sí? A modo de introducción vamos a decir que debemos recordar que transformación, recuerdan que tiempo atrás hablamos de la transformación, es abandonar la vieja estructura de pensamientos, sentimientos y hábitos para ir a una nueva forma de vida conforme a la voluntad de Dios. Eso es una vida que está siendo transformada de manera permanente. Estamos abandonando todo el tiempo la vieja naturaleza, la vieja manera de pensar, de sentir y de actuar, para tomarnos de la nueva manera de vivir en Cristo Jesús, conforme a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿necesitamos nosotros ser transformados? ¿Necesitas tú ser transformado en algún área de tu vida? ¿Necesitas que Dios lleve a cabo transformaciones profundas en tu corazón? Cambien muchos pensamientos, muchos sistemas de creencia dentro tuyo, muchas emociones, muchas conductas sean transformadas y cambiadas. ¿Lo necesitamos? Ok. Vamos a comprender hoy entonces que esto es un proyecto de Dios, la transformación del ser humano, pero no es un proyecto de Dios unilateral, impositivo, donde Dios dice, yo te voy a transformar, te guste o no te guste. No, vamos a entender hoy que la transformación personal se produce de manera sinérgica, es decir, participan dos personas en esta transformación, Dios y yo. Ambos participamos en esta transformación personal. ¿Sí? No nos olvidemos que cuando actuamos por lo que sentimos por lo que pensamos. ¿Sí? Actuamos, o sea, nuestras conductas, que se transforman en hábitos muchas veces, son producto de nuestros sentimientos. Lo que sentimos, las emociones que se activan en nosotros, los sentimientos, los deseos, son los que nos llevan a nosotros, nos mueven, nos motivan para hacer determinadas cosas, llevar a cabo determinadas conductas en nuestra vida. Y la materia prima de ese sentimiento es el pensamiento. El pensamiento. ¿Ok? Allí es donde empieza todo. Allí nuestra mente es como una incubadora. Es como una incubadora donde el enemigo puede sembrar una semilla, Dios puede sembrar una semilla, nosotros mismos podemos elaborar nuestras propias semillas y dejarlas incubar en este corazón espiritual que va a producir sentimientos y emociones que van a movilizarnos, van a ser los motores, los motivantes para que nosotros empecemos a actuar de determinadas maneras. Entonces, abandonar pensamientos que despiertan en nosotros los malos sentimientos, que a su vez nos llevan a las malas acciones, es absolutamente necesario para nuestra transformación y crecimiento espiritual y personal en Cristo Jesús. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Perfecto. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo realizamos esta actividad? Bien, vamos a leer para esto un texto bíblico en el libro de Efesios, capítulo 4. Lo vamos a leer primero en la Reina Valera para que recordemos que seguramente lo hemos leído alguna vez. ¿Sí? Aquí ocurre este fenómeno que les acababa de decir, que muchas veces leemos un texto, quizás más de una vez, pero nunca nos detuvimos a hacer la exégesis o a reflexionar o a meditar o a profundizar lo que Dios nos está queriendo decir en 2 o 3 o 4 versículos. Un pequeño párrafo puede ser determinante para la transformación de nuestra vida y lo vamos a ver aquí en este pasaje bíblico. Luego lo vamos a desarrollar a partir de la versión NTV, pero ahora vamos a utilizar Reina Valera para que recordemos que seguramente lo hemos leído, ¿sí? Efesios 4:21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir,
despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Recuerdas haber leído ese pasaje bíblico alguna vez? ¿Sí? Unas cuantas veces, ¿no? Quizás varias veces. Hemos visto y leído y pasado por allí, pero no nos detuvimos de pronto a profundizarlo. Y resulta que estos pocos versículos son tremendamente poderosos para nuestra transformación personal, nuestro crecimiento espiritual y para llegar a ser esa nueva criatura que Dios quiere formar en nosotros conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerdan 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Pero para que eso ocurra, yo debo estar en Cristo Jesús. Fuera de Cristo o separado de Cristo, nada puedo hacer en cuanto a mi transformación personal. No está en mí, no está en el hombre el poder de autosantificarse. No está en nosotros tal poder. Nosotros no podemos vencer al pecado, antes hemos sido vencidos por el pecado y muertos por el pecado. La muerte espiritual vino sobre toda la humanidad porque todo ser humano ha sido vencido por el pecado. Esclavos del pecado, dice la palabra de Dios. Ahora, hubo uno que pagó el precio para que nosotros, por medio de su sangre, seamos limpios de todo pecado y ya el poder y el aguijón del pecado que producía muerte en nuestra vida sea vencido para siempre, eternamente. Por eso es que tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo de Dios que nos ha dado el Padre por su gran amor y porque, habiéndonos visto aún muertos en delitos y pecados, aún así nos amó. Dios nos amó, aún estando así, para darnos vida en Cristo Jesús, su Hijo amado, quien dio su vida por nosotros, quien pagó el precio para darnos esta vida nueva, esta transformación que se produce, conforme al texto que hemos leído, a partir de la renovación del espíritu de nuestra mente. También el apóstol Pablo habla sobre esto en Romanos capítulo 12, versículo 2, cuando dice que no nos conformemos, que no tomemos la forma que tiene este mundo, que no nos dejemos llevar por las corrientes de pensamiento que tiene este mundo, sino que renovemos el espíritu de nuestra mente, el espíritu de nuestro entendimiento, porque de esa manera vamos a poder comprobar y conocer la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren esto? Que Dios produzca esta transformación tan profunda en sus vidas. Profunda transformación. Amén. Profunda. Es decir, tiene que desarraigarse de mi mente un sistema de creencias viejo. ¿Sí? Un sistema de creencias que estaba aferrado y arraigado en costumbres, en pensamientos religiosos, en tradiciones familiares, en dogmas religiosos, en cosas que la palabra de Dios dice claramente que de esa vana manera de vivir Dios nos rescató, y no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. De esa vida que habíamos aprendido de nuestros antepasados, una vida sin sentido, una vida que no tenía norte, una vida vacía. Así es como Dios nos encontró un día a usted y a mí. Dios nos encontró un día a ti y a mí, nos encontró un día vacíos, desorientados, muertos en delitos y pecados. Así fuimos encontrados por nuestro Padre. No teníamos en nosotros ningún atractivo. Estábamos nosotros con olor a muerte en nosotros, y sin embargo Dios nos amó, Dios nos rescató, Dios pagó el rescate por nosotros.
Dios envió al Redentor para redimirnos precisamente. La redención es esto, pagar un rescate para liberar a un esclavo. Nosotros estábamos esclavos y Jesucristo vino a pagar con su vida para que tú y yo seamos libres del poder del pecado que nos llevaba a la muerte. Bien, el día que nosotros creímos en Cristo y lo recibimos en nuestra vida y le dijimos bienvenido, Señor, a nuestro corazón, la vida eterna se apoderó de nosotros. La vida eterna entró en nuestras vidas. La eternidad entró en nuestro corazón a partir de ese momento. Pero, ¿cuál ha sido la sorpresa? La sorpresa ha sido que a pesar de que hemos puesto nuestra fe en el Señor, hemos alcanzado salvación, pero nos quedamos con algo encima. Algo que nos quedó encima. Ese algo que se nos quedó encima es la vieja naturaleza, el viejo hombre, que después como tarea para la casa les anoten, por favor, Romanos 7, 15 al 23. Ahí ustedes pueden leer, el apóstol Pablo hace una descripción detallada de cómo funciona la vieja naturaleza y cómo es que el Padre nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Les recomiendo que lo lean en la traducción del lenguaje actual. Es muy clarito ese pasaje. Bien, entonces, en estos cortos versículos que hemos hablado, que hemos leído, del 21 al 24, vemos tres acciones que destacan. Tres acciones que destacan. Número 1. Fíjense el verso 22 lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Verso 22. Despojaos. Este es el verbo que aparece allí, haciéndote responsable a ti y a mí. ¿Quién es el que tiene que despojarse del viejo hombre, según este texto? ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa del despojo? ¿Quién es el que tiene que decidir sacarse de encima esa vieja naturaleza? Despojaos. Es un verbo que nos manda, nos ordena, es un verbo imperativo que nos dice a nosotros que somos nosotros quienes tenemos que llevar a cabo esa tarea. Entonces, cuando a veces hay personas que les escucho orar y dicen, Señor, cámbiame, transfórmame, Señor. Sí, el Señor claro que lo quiere hacer. Pero el Señor te dice, despójate del viejo hombre. Ah, no, pero es que lo que pasa, Señor, es que, bueno, tú sabes, la carne es débil. Y empezamos a buscar elegantes excusas para seguir justificando el pecado que practicamos en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, no. El Señor dice, tú tienes que tomar la iniciativa. Tú tienes que poner el pie en las aguas. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a los israelitas que llegaron a la orilla del río Jordán? Tenían que pasar en seco el río hacia el otro lado, que era donde estaba la tierra prometida. ¿Y qué les dijo el Señor? Pongan el pie en las aguas, los sacerdotes tomen el arca del pacto y métanse en el río. ¿Sí? Y cuando dice la palabra de Dios que cuando ellos pisaron las aguas, en el momento en que llevaron a cabo esa iniciativa, esa orden de Dios la cumplieron, entraron en las aguas 30 kilómetros más arriba, en la zona de Padán Aram, fueron cortadas por el Señor y entonces el río comenzó a secarse y ellos pudieron cruzar en seco. Pero tuvieron que poner las patitas en el agua, ¿sí? Tuvieron que mojarse las patitas primero. Tuvieron que primero entrar a la agüita. Y es más, hay quienes dicen, algunos comentaristas bíblicos dicen, que como el agua se cortó a 30 kilómetros más arriba, obviamente esos 30 kilómetros de agua siguieron pasando donde ellos estaban cruzando. Por lo tanto, lo más probable es que cuando ellos ya entraron en la profundidad del río, el agua les haya llegado hasta el cuello, ¿sí? Y luego empezó a bajar el nivel porque eran 30 kilómetros de agua que tenían que terminar de pasar. Entonces, lo más probable es que no solamente se mojaron los pies, sino que además tuvieron que entrar con el agua hasta los tobillos, el agua hasta las rodillas y el agua hasta los lomos, y probablemente el agua hasta el cuello, hasta que se terminó de secar el río y el pueblo pudo pasar en seco. Entonces, esto es lo mismo, la misma experiencia. Dios está diciéndonos a nosotros, ¿quieres cruzar a la nueva vida? ¿Quieres pasar a la tierra prometida? ¿Quieres ir a la tierra que fluye leche y miel? ¿Quieres disfrutar de las mieles de esa vida bendecida que te espera al otro lado? Bueno, mójese los piecitos, dice el Señor. Mójese los piecitos. Entre en el agua. Vamos, avance.
Crea, confíe que el río se va a abrir. Ay, Señor, es que el río trae tanta agua, esta circunstancia, Señor, me puede ahogar, me puedo terminar perdiendo mi vida. Usted confíe, dice el Señor, usted confíe, siga avanzando, siga mojándose las piernitas, ahora el lomito, vamos, hasta que llegue el agua al cuello quizás. Pero va a pasar al otro lado, va a llegar el momento en que el agua va a terminar de pasar y usted va a cruzar a la tierra prometida y va a disfrutar de la vida nueva en Cristo Jesús. Allá te está esperando la vida nueva, pero el río Jordán hay que cruzarlo. Hay que salir de ese desierto que tiene que quedar atrás de una buena vez, el desierto que nos da la vida carnal. La vida carnal nos lleva a esos desiertos y entrar de una buena vez a esa tierra que Dios quiere que nosotros disfrutemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despojarnos. Soy yo el que tengo que tomar la iniciativa. Soy yo el que tengo que tomar la iniciativa. Si yo estuviera en un templo físico en este momento, les diría a todos ustedes, repitan conmigo en voz alta, yo soy el que debo tomar la iniciativa. El que lo puede hacer, hágalo. Yo soy el que debo tomar la iniciativa. Yo soy el que debo despojarme de la vieja naturaleza. Bien, pero ahí es cuando se presenta el problema, justamente. Allí es cuando se presenta la situación problemática para nosotros. El conflicto inicia allí. Cuando yo decido, parece que se pone peor la carne. Parece que las circunstancias se ponen más difíciles, más terribles. Ahora arrecia la batalla. Cuando tomo la decisión de consagrarme a Dios, ¿cuántas veces he escuchado? Ay, pastor, cuando yo decidí buscar a Dios se me puso todo negro, todo oscuro, entré en crisis, fue una locura todo. Obvio, obvio. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? El Señor no dijo que iba a ser fácil. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. ¿Ok? Entonces, no se trata aquí de que esto sea para blanditos, para cosas facilitas, para personas que, cualquier cobarde va a arrebatar el reino de los cielos. No, la palabra de Dios dice que no es así. Para arrebatar el reino de los cielos hay que ser violento y valiente, ¿sí? Muy violento. Hay que autodisciplinarse para salir de las conductas autodestructivas. Y eso no nos gusta. Al viejo hombre no le gusta. Ahora, piense esto, por favor. No tome esta predicación como algo personal, ¿sí? Porque a veces las personas me dicen a mí, pero pastor, ¿quién le contó a usted que yo estoy viviendo esta situación? A mí nadie me cuenta nada. A mí el único que me dice es el Señor. Mira, esto es lo que le tienes que predicar a la iglesia. Esto es lo que le tienes que decir a mi pueblo, ¿sí? Y yo cuando empiezo a predicar, me sorprendo a veces porque veo caritas como que, algunos como que se empiezan como a esconder, así veo como la tortuga que empieza a esconder la cabecita. Y yo digo, ¿qué le pasa a los hermanos que empiezan a desaparecer cuando hablo de ciertas cosas? Bueno, porque esas son las circunstancias humanas, hermanos queridos. Esto no es personal, esto no es para apuntar los dardos contra alguien en persona. No, esto es general. Si yo le pregunto a todos aquí, ¿cuántos están pasando batallas con su carne, con el mundo, tentaciones, problemas, dificultades? ¿Cuántos van a levantar la mano? A ver, ¿cuántos levantan la mano? Ahí está, ahí tienen ustedes de testigo. ¿Vieron? Todos, todos, todos. Por eso es que todos podemos tener un tipo de vida, conductas, pensamientos o sentimientos autodestructivos. Esto no es algo personal, esto es algo general, que nos pasa a todos los hijos de Dios que estamos batallando a diario con tres frentes terribles. Terribles. El frente de la carne, el frente del mundo y el frente de Satanás y sus demonios. No es poca cosa, hermanos. No es poca cosa. No podemos nosotros subestimar la batalla en la que estamos enfrascados. No podemos nosotros mirar en menos esto, porque realmente si nos autoengañamos, creyendo que nosotros la tenemos súper clara, ¿sí? Que yo la estoy manejando de taquito, la cuestión, ¿qué dice el apóstol Pablo? Uno que tenía experiencia en caídas y fracasos, ¿sí? Vaya si las tuvo. Él decía, aquel que crea estar firme, ¿crees que está firme? Dice el apóstol Pablo. Mira que no caigas. Mira que no caigas. En cualquier momento te puedes deslizar. Ojo porque la zancadilla está
a una pulgada de ti. Ojo, porque el mundo te está esperando. Tú dirás, no, pero yo he cortado toda relación con el mundo. Yo no me junto con la gente que antes me juntaba. Sí, bien, pero el mundo está entrando en tu casa. Televisión, internet. ¿Cuántas cosas no entran en tu casa a través de los medios? El mundo se quiere meter por todas las rendijas que puedas abrirle. Entonces, otro frente que tenemos que estar atentos, vigilantes, cuidando que el mundo no se nos infiltre en nosotros y en nuestra familia, en nuestros hijos, en el matrimonio, que no se infiltre el enemigo, que no se infiltre el mundo, sus corrientes, sus filosofías, todas las cosas que hoy en día están atacando a diestra y siniestra, especialmente a los hijos de Dios. Especialmente a los hijos de Dios. Ahora, nosotros, aunque andamos en esta carne, dice el apóstol Pablo, claro que sí, andamos en la carne, dice Pablo en 2 Corintios 10, verso 3, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que militamos en el Espíritu y tenemos poderosas armas en Dios para destrucción de fortalezas. Y luego dice, ¿qué son esas fortalezas? En el versículo siguiente dice, derribando todo argumento, todo pensamiento de altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Aunque el texto habla de una disciplina para la iglesia, de cómo disciplinar a la iglesia, también habla de la autodisciplina. Es decir, lo que yo tengo que aplicar a la iglesia, me lo tengo que aplicar a mí. También me lo tengo que aplicar a mí. Es decir, tengo que utilizar las armas poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas que destruyen argumentos y pensamientos de altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios? Pues la palabra de Dios. ¿Hay acaso algún argumento más grande que la palabra de Dios? No lo hay. Argumento mayor derriba y destruye al argumento menor. Entonces, todos los argumentos terrenales, filosóficos, humanos, humanistas, hedonistas y cuántas cosas que se mueven en este mundo tan narcisista, materialista, ¿sí? Todos esos argumentos frente a la palabra de Dios caen destruidos, caen destruidos. Pero entonces, ¿qué necesito? Renovar el espíritu de mi mente, cambiar el sistema de creencias que yo traía del mundo por un nuevo sistema de creencias que se va a fundamentar en algo inconmovible. ¿Qué es eso inconmovible que no va a pasar jamás, que siempre va a estar vigente? La palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Despojaos. Entonces, despojaos. Segunda acción, versículo 23. Estamos leyendo allí en Efesios 4, versículo 23. ¿Qué dice? Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y el versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre. O sea, me debo despojar, debo renovar el espíritu de mi mente y debo vestirme. O sea, no me puedo quedar desnudo. Me saqué el viejo hombre de encima, pues ahora me tengo que vestir de un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es conforme a la imagen del Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Sí? Todas cosas, verbos y acciones que yo debo llevar a cabo por iniciativa mía, personal. Yo debo querer hacer esto. Esto no es una cuestión impositiva, no es que Dios va a venir y me va a obligar y me va a doblegar para que esto ocurra en mi vida. Es decir, la transformación personal no depende única y exclusivamente de Dios, sino que primordialmente, originalmente, la génesis de una transformación personal está en que yo entienda que soy yo el que primero se debe involucrar en esa transformación personal. Yo soy el primero que debo echar mano a este asunto, ¿sí? Yo soy el primero que debo entender que debo despojarme. Ahora, dijimos recién que aquí es cuando se nos presenta el problema. Cuando me quiero despojar del viejo hombre porque me doy cuenta que solo no puedo. Lo intento una vez, lo intento dos, lo intento tres y lo sigo intentando y no puedo. Bien, ¿eso está mal? ¿Que nos ocurra esa experiencia? No, no está mal.
es una experiencia que lo único que va a hacer es llevarnos a la comprensión de que la transformación personal no es por propio esfuerzo solamente. Yo soy quien tiene que tener la iniciativa. Yo soy quien debe querer eso. Soy yo quien debe decidir despojarse de la vieja naturaleza, de las viejas conductas, viejos hábitos, viejas palabras, viejos pensamientos y viejos sentimientos. Soy yo quien debe querer eso. ¿Pero solo puedo hacerlo? No. Jesús dijo que para llevar una vida de fruto en 3 niveles, como lo explica Juan capítulo 15, fruto, más fruto y mucho fruto, yo lo tengo que hacer insertado en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Tengo que estar insertado en Él, porque Jesús lo dijo claramente: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Necesitamos entonces que luego de que entendemos que Dios espera que yo tome la decisión de despojarme, yo sepa aferrarme a Él. Yo sepa insertarme en Cristo, sepa permanecer en Cristo. ¿Recuerdan ustedes que cuando predicamos Juan 15, leíamos en ese pasaje la palabra permanecer 11 veces? 11 veces. Ese énfasis que el Señor Jesucristo hizo en ese texto, en solo 16 versículos, repitió 11 veces la palabra permanencia, permanecer. 11 veces. ¿Por qué? Porque no se puede lograr la santificación, no se puede uno transformar sin permanecer insertado en la vid verdadera que es Cristo Jesús. Sin estar recibiendo la savia que viene de ese tronco vivo, poderoso y transformador a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que fluye en nosotros, la que fluye en nuestras vidas, trayéndonos luz, conocimiento, entendimiento, para que podamos renovar. Ahí viene la segunda parte. Decido despojarme, pero no puedo despojarme si no renuevo el espíritu de mi mente. Segunda acción. Segunda acción, renovar el espíritu de mi mente. ¿Cómo? Permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él. Por eso dije que vamos a repetir algunos textos, pero los estamos entendiendo de otra manera hoy. Este texto de Juan 15 ya lo hemos predicado. También hemos hablado de Juan 8, 31 y 32, cuando Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él: si ustedes quieren ser mis discípulos, dijo Jesús, ustedes tienen que permanecer en mi palabra. Y cuando permanezcan en mi palabra, van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, van a ser libres, verdaderamente libres. Amén. Entonces, ¿quieres ser libre de un estilo de vida autodestructivo? ¿Quieres tú realmente dejar atrás esa historia de fracasos en tu crecimiento espiritual? Pues no hay otra forma. No se trata de oraciones mágicas. No se trata de que, ay, pastor, ¿puede orar por mí para que Dios me transforme? Sí, yo oro por ti, pero eres tú el que tienes que decidir despojarte. Eres tú el que tiene que tomar la iniciativa. Eres tú el que tienes que entender que tienes que permanecer en Cristo para que la transformación se lleve a cabo en tu vida. No es con una oración mágica del pastor. No se trata de eso solamente, ni siquiera con una oración tuya. Se trata de un tiempo, de una relación con Dios y un tiempo de relación permanente con Dios. Todo el tiempo, buscando en Él esa fortaleza que necesitas, ese poder que necesitas para sacarte de encima esa cosa tan pesada que se llama vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza pesa toneladas, toneladas. Y arrastramos esas toneladas de vieja naturaleza con nosotros, sí, a lo largo de la vida. Pero cuando llegamos en Cristo, Él nos da el poder para tener la fortaleza de sacarnos toneladas de encima y caminar hacia una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, despójate, decídelo, despójate. Tienes que trabajar en eso, te tienes que dedicar a eso. Te tienes que dedicar a eso, a despojarte de esa vieja naturaleza. ¿Cómo? Renovando el espíritu de tu mente.
hasta que logres a través del conocimiento de Dios y de su palabra sacarte de encima todos los vicios conductuales, todos los vicios de pensamiento y emoción, todo aquello que está trayendo autodestrucción a tu vida. Una vez que quedes limpio por la palabra, como Jesús cuando oraba allí en Juan 17, hablaba del poder de la limpieza que produce la palabra de Dios en nosotros, ¿sí? Una vez que quedes limpio, ¿terminó el trabajo allí? No, ahora te tienes que vestir. Ahora te tienes que vestir. No puedes quedar desnudo. Te tienes que vestir del nuevo hombre. Ese nuevo hombre es conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de una suma de sucesos que van a producir un proceso en nuestra vida que va a finalmente dar un resultado. Ese resultado es tu metamorfosis, es tu transformación. Esto no ocurre mágicamente, como muchas veces pensamos. Voy a ir, que el pastor me ponga la mano encima, que ore por mí y me eche fuera los bichos y ya está, soy nueva criatura. No, es una nueva criatura. No es un acto de magia, es una nueva creación. Una nueva creación lleva tiempo. Criar esa creación nueva lleva tiempo. Hay que nutrirla, hay que trabajar en ella para que esta nueva creación se apodere de nosotros. Ahora sí, analicemos el texto de la NTV, por favor. 4:21 de la NTV dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, les renueve los pensamientos y las actitudes. Aquí comienza a abrirse un campo diferente, porque parecía que el único que tenía que renovar el espíritu de su mente era yo. Ahora aquí entendemos que el que lleva a cabo esa renovación es el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿quién debe decidirlo, llevar a cabo esa renovación? ¿Quién debe trabajar en esa renovación del espíritu de nuestra mente? Somos nosotros. O sea, aquí vemos claramente en estas dos versiones cómo se involucra Dios y el hombre. Ahí es donde se produce la sinergia. Yo solo no puedo. En Cristo es importante, es necesario estar para que su espíritu sea quien haga ese trabajo de transformación en mi mente. Verso 24 dice: pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amén. Si realmente has oído de Jesús, dice el texto. La pregunta es, ¿tú has oído de Jesús? ¿Hasta aquí? ¿Has oído de Jesús? ¿Cuántas veces? Muchas veces quizás. Bien, si realmente has oído a Jesús, si realmente has sido enseñado por Él, ¿qué es lo que está ocurriendo en tu vida? Estás conociendo la verdad que procede de Él. Ya estás entrando en ese conocimiento. Desde el día que viniste a Cristo, la luz del Espíritu Santo, la revelación de Dios, la buena palabra del cielo ha venido a tu vida y tú vienes gustando hace mucho tiempo el conocimiento. Bien, ¿qué se espera de ti ahora que estás adquiriendo este conocimiento? ¿Qué es lo que se espera de ti? ¿Qué dice el texto bíblico? Si realmente has oído de Jesús, si realmente estás conociendo la verdad, lo que se espera de ti es que te deshagas de tu vieja naturaleza pecaminosa. Número 1. Número 2, que te deshagas de tu antigua manera de vivir. ¿Sí? Que está enfrascada en una naturaleza circunscripta en una naturaleza que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Escucha, por favor, porque acá está la clave. Aquí es donde trabaja el enemigo. Aquí es donde se presentan las batallas a diario. Dice el texto bíblico que esta naturaleza está corrompida por la sensualidad y el engaño. Sensualidad. Necesitamos saber qué es. Pues esto es la condición de aquel o aquello
que es sensual. Este adjetivo, por su parte, está vinculado a los sentidos. A los sentidos. Una persona sensual es una persona que necesita sentir. ¿Sí? También lo sensual, obviamente, y en especial, está relacionado con el aspecto sexual del ser humano. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando de aspectos espirituales, emocionales y también físicos, pero no como único aspecto, sino que estamos analizando todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿dónde está el peligro? Cuando yo comienzo a vivir una vida cristiana sensual. Sensual. Una vida cristiana dirigida y conducida por mis sentimientos. Siento hacer tal cosa, lo hago. No lo siento, no lo hago. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro de esto? 2 Corintios capítulo 11, verso 3. Allí dice el apóstol Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los sentidos. Los sentidos están en tu cuerpo. Allí, si estamos viendo la figura, ¿podemos poner en pantalla la figura azul? ¿Se puede agrandar? ¿Sí? Bien, vamos a agrandar esa figura azul para que ustedes vean allí cómo estamos nosotros seccionados, fraccionados, divididos o al mismo tiempo compuestos por estas tres partes. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. ¿Sí? En el espíritu es donde se produce la comunión con Dios, es donde nosotros tenemos la conciencia espiritual y donde tenemos la percepción de Dios. En el espíritu, la intuición y la percepción de Dios. Entonces, en el espíritu no hay sentidos, hay percepción. Por eso es que a veces, alguno de ustedes quizás me ha escuchado que yo les he explicado, que la presencia de Dios no es algo que necesariamente se tenga que sentir. A veces hay gente que dice, fuimos a una reunión, pero no se sentía la presencia de Dios. Eso habla del desconocimiento de esta persona, ¿sí? Del desconocimiento de la presencia de Dios precisamente. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no necesariamente se debe sentir para que Él esté. ¿Por qué? Porque hay un atributo divino que se llama omnipresencia, lo cual indica que Dios está donde tú estás. Dios está donde yo estoy. Dios está en cada rincón del universo porque Él es omnipresente. Ahora, que tú no lo percibas es otro tema, es un tema aparte. Si tú no lo sientes o tú no lo percibes, eso no es que Dios no está. No es que Dios allí no se siente su presencia, entonces Dios no está. No, Señor. Dios siempre está. Siempre está. Dios está contigo las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Siempre está. Ahora, soy yo el que no siempre tengo la percepción de su presencia. ¿Sí? Ahora, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. O sea, ¿con quién se conecta el Espíritu de Dios? Con nuestro espíritu. ¿Bien? Ahora, fíjense en el recuadro este. ¿Estamos con el recuadro en pantalla? Ok, muy bien. En este recuadro, fíjense que luego está la sección del cuerpo. En el cuerpo es donde están los sentidos, la fisiología, la morfología, la anatomía física. ¿Sí? Allí están los sentidos. Esos sentidos fueron extraviados. Recuerden ustedes que dice el texto que la serpiente astucia engañó a Eva. ¿Cómo? Le hizo ver. Dice que Eva vio. Los sentidos de su cuerpo se despertaron. Dijo que la vio un fruto rico que se imaginó que podría ser muy, muy sabroso y que lo vio apetecible. O sea, se despertaron los sentidos. Entonces los sentidos son los que el enemigo usa para llevarnos a nosotros a un estado de autodestrucción, que fue lo que hizo con Eva. ¿Qué es el peligro que estaba ocurriendo con la iglesia de Corinto? Era una iglesia carnal, sensual, sensitiva. ¿Me explico? Entonces nosotros no somos una iglesia de sentimientos, somos una iglesia de convicción, una iglesia que vive su fe puesta en la palabra de Dios. Sienta o no sienta nada, yo sé que Dios está ahí.
Ay, yo no siento que Dios me escuche. Pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. ¿De dónde sacamos esos conceptos? Eso no está en la palabra de Dios. Dios te escucha siempre. Ahora, que Dios no te responda como tú quieres que te responda y con la velocidad que tú quieres que te responda, eso no quiere decir que no te está escuchando. Dios te escucha y te va a dar en el tiempo adecuado lo necesario para tu vida. Nunca te va a dar algo para dañarte. Y nosotros muchas veces pedimos cosas para dañarnos. Por eso dice la palabra de Dios, pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Por eso es que no recibimos. Pedís y no recibís, dice la palabra, porque pedís mal. Entonces, no es que Dios no te escuche, no, es que Dios, gracias a que su misericordia, su sabiduría es tan grandiosa, nunca nos va a dar todo lo que pedimos, porque si nos diera todo lo que pedimos, nos podemos autodestruir. Justamente. Y en el alma, ¿qué tenemos en el alma? Voluntad, mente, emociones, sentimientos. ¿Sí? Los sentimientos están íntimamente ligados con los sentidos. Íntimamente ligados. Entonces, si yo soy un cristiano almático, tengo que andar sintiendo cosas, tengo que tener experiencias extrasensoriales, tengo que tener experiencias sensitivas para ver, que Dios está. No, amados, el cristianismo, la vida cristiana, el justo, el Hijo de Dios, vive por fe. Vive por fe. El justo por su fe vivirá. Es decir, vivimos por convicción, no por estar percibiendo humana, carnalmente o almáticamente algo, sino que vivimos por convicción en lo que Dios dice en su palabra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Ok. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de su palabra? El extravío. Lo que dice Dios aquí en su palabra es que el extravío se origina en los sentidos. Es el alma la que se pierde por medio de los engaños y falsos argumentos. Recuerden, alma, mente. Allí donde pensamos, allí están las argucias del enemigo sembrándonos pensamientos intrusivos para que nosotros elaboremos pensamientos complejos, nos empecemos a enredar en pensamientos autosugestivos que nos estamos sugiriendo a nosotros mismos hacer tal o cual cosa porque de pronto nos merecemos esto, nos merecemos aquello, o yo que fui tan infeliz, hoy merezco tal cosa. Hermanos, cuidado con lo que el enemigo te está presentando como algo oportuno. Cuidado porque te puedes estar a punto de deslizar. Amén. La transformación no se origina en un sentir del alma entonces, sino en una decisión del espíritu humano. Es una iniciativa personal. Tú decides en el espíritu tu transformación. Veamos, fíjense lo que dice el Salmo 103, verso 1. Salmo 103, versículo 1. Allí el salmista toma una decisión espiritual. Dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Es un verbo, otra vez, imperativo. Bendice alma mía. Es una orden que una parte del salmista le está dando a su alma. ¿Sí? ¿Y cuál es esa parte del salmista? Pues el espíritu. Porque la carne no le va a dar órdenes al alma para que alabe a Dios. La carne lo que menos quiere es eso. ¿Sí? Entonces, cuando él dice, bendice alma mía, el que está hablando es el espíritu que le ordena al alma. ¿Por qué? Porque el alma es ambigua, es ambivalente. Un día está arriba, otro día está abajo. Hoy estoy a full, me llevo el mundo por delante, voy a evangelizar todas las naciones, y al otro día, no sé, estoy ahí viendo, analizando, quizás dejo de ir a la iglesia, abandono el evangelio. Ese es el alma, ¿sí? Así funciona el cristiano almático. Un día es un fanático religioso y al otro día es un hereje y apóstata. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Qué pasó con el hermano o la hermana que ayer estaba tan espiritual? No era tan espiritual. Estaba emocionada, estaba allí quizás de alguna manera excitada en sus emociones y estaba a full porque estaba almáticamente sintiendo cosas. Entonces no podemos fundamentar nuestra vida cristiana, nuestro caminar en Cristo, en el alma, porque el alma es engañosa, es el corazón. Ese es el corazón engañoso y perverso que nos puede jugar malas pasadas.
¿Ok? Entonces necesitamos tomar el gobierno de nuestra vida desde el hombre espiritual. El hombre interior es el que se tiene que empoderar en Cristo, llenarse de poder, de autoridad, para ordenarle al alma que sea obediente y a todo el ser que se someta a la obediencia a Dios y bendiga el nombre de Dios. Todo el ser se involucra a la carne. Entonces el espíritu le habla al alma y le habla a la carne y le ordena que se lleve a cabo este acto de reconocimiento a Dios, de adoración y de alabanzas al Señor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22 y 23. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Absteneos de toda especie de mal. Pero no puedo un toco y me voy, una canita al aire, un desliz. No. No. Debemos abstenernos de toda especie de mal. Todo. ¿Y quién es el que se tiene que abstener? Moi. Otra vez, ¿quién tiene que decidir hacerlo? Yo. Ahora, ¿de qué me di cuenta hasta aquí? Que yo no puedo solo. Entonces, esa abstinencia que voy a decidir tener en mi vida, abstinencia del pecado, abstinencia del mal, ya me doy cuenta que solo no puedo. Entonces, tal abstinencia me va a llevar a una santidad parcial. Una santidad parcial. Yo solo puedo santificarme parcialmente. ¿Qué significa santificarme? La santificación es la acción de apartarme del pecado. Eso es la santificación, ¿sí? No es que te van a prender velitas, van a hacer una figurita tuya para hacerte unas mandas. No es que... No, el Señor quiere que nos santifiquemos simplemente apartándonos del mal. Por eso dice, absteneos de toda especie de mal. Esa es una decisión de santificación en nuestra vida, ¿sí? Yo lo decido. ¿Pero puedo llevarlo a cabo por completo? ¿Me puedo santificar yo solo por completo? No. Yo lo decido y eso es una santificación parcial. Pero fíjense lo que dice el versículo siguiente, el 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mira, qué interesante esto. O sea que yo puedo parcialmente solamente, sí, pero eres tú el que tienes que tomar la decisión de santificarte. Ahora, cuando tú tomas la decisión de santificarte, allí comienza el proceso de la santidad y la santificación en tu vida. ¿Qué hace Dios? Se asocia contigo, se suma a tu proyecto de santidad y te ayuda a santificarte por completo. Él es el que trae la santidad completa a nuestra vida. Yo lo decido y es una santificación parcial y progresiva, pero Dios es quien me va a ayudar a mí a ser santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, dice allí, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿quién decide abstenerse? Soy yo. Yo decido abstenerme. Pero ¿quién me santifica por completo una vez que yo he tenido esta iniciativa por obediencia a Dios? ¿Quién me va a ayudar a llevar a cabo por completo este proyecto de santificación que va a durar toda la vida? Así que tómatelo con paciencia, porque va a durar toda tu vida, es Dios. Ahora, no está escrito el orden de aparición de cada parte del ser humano por casualidad. Dice que Dios nos santifica por completo, espíritu,
alma y cuerpo. Es decir, que en este orden el cuerpo aparece en último lugar. O sea, que las cosas carnales, las conductas, los hábitos carnales, todas las cosas que involucran nuestra carnalidad son las últimas que van a ser santificadas. Porque antes de que el cuerpo cambie sus hábitos y conductas autodestructivas, tiene que ser santificada el alma. El alma tiene que ser, es decir, la mente es la que debe ser renovada y santificada por la palabra de Dios, que lo limpia nuestros pensamientos. Y para que el alma sea santificada, primero tuvo que haber sido santificado, es decir, apartado del mundo, apartado del pecado y resucitado a una nueva vida, el espíritu humano. Primero resucitó Dios nuestro espíritu, nos dio vida en el hombre interior, resucitó nuestro hombre interior para desde allí poder tener esta iniciativa de querer transformación en mi ser. Si tú no naces de nuevo, es imposible ver el reino de Dios en tu vida. Tienes que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, porque si no naces del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios en tu vida principalmente. ¿Te das cuenta? Hay todo un orden muy específico, muy claro y específico que se tiene que ir llevando a cabo en mi vida. Entonces hoy yo debo preguntarme, Señor, ¿y qué esperas tú de mí en este momento a través de este mensaje? ¿Qué esperas tú de mí, Señor? Pues lo único que Dios espera hoy es que ahora que estás tomando conciencia de cómo funciona este mecanismo de librarte de conductas autodestructivas y de santificarte y crecer en tu vida espiritual, pues que lo decidas. Que lo decidas. Lo mismo que vivimos hoy, vivió el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30. Allí en el capítulo 30 de Deuteronomio, antes de que entraran a la tierra prometida, a la vida nueva, ¿sí? Moisés le dijo al pueblo de Dios: hoy pongo por testigo al cielo y a la tierra delante de vosotros, que delante de vosotros he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoged. Escoged, dijo Moisés. O sea, esos dos caminos están delante nuestro siempre, todos los días. Los dos caminos están allí esperándote cuando tú te levantas cada mañana. Allí están los dos caminos. El ancho y el angosto están esperándote y tú eres el que decides por cuál vas a transitar. ¿Cuántos dicen amén? Ok, esto es un avivamiento lo que está ocurriendo, amados. Esto es un avivamiento. Esto es avivamiento. Cuando la conciencia despierta a el conocimiento de Dios. Hoy la conciencia está despertando. Hoy las vendas mágicas están cayendo de nuestros ojos. Hoy estamos entendiendo, ¿sí? Se está renovando el espíritu de nuestra mente a través del conocimiento de la palabra de Dios para transitar una vida cristiana victoriosa. Victoriosa. Nadie puede contra ti, nadie, ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará, dice el Señor. Ningún arma forjada, ni el diablo, ni el infierno, ni aunque todo el infierno se asocie para venir en contra tuya, no prevalecerá contra ti, dice el Señor. Porque es a ti a quien te ha sido dado el reino. Tú eres el rey, tú eres el que participa del reino de Dios siendo parte de ese reinado y reinando con Cristo. Reinando con Cristo. No te olvides, Romanos 5:17 dice que nosotros empezamos a reinar desde esta misma vida, desde ahora mismo. Ya estamos reinando con Cristo Jesús. Romanos 5:17, no te olvides, léelo después como tarea para la casa. Bien. Para que esto sea posible, este acto de transformación sea posible, vamos a Efesios 4:23. Todavía estamos en el texto, estamos desmenuzando el texto de Efesios. Efesios 4:23 dice: y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Otra vez, ¿está escrito por casualidad en este orden?
No, nada es casualidad en la palabra de Dios. Es decir, quien renueva, una vez que yo lo decido, el que lleva a cabo el trabajo de renovación del espíritu de mi mente es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que me va a guiar a toda verdad y justicia en mi vida, ¿sí? Él es el que lo va a hacer. Él va a renovar pensamientos. Y después, como consecuencias, dice que se renuevan las actitudes. Allí está el orden. O sea, el Espíritu Santo no renueva actitudes y luego pensamientos. No, no, no. Primero pensamientos, luego actitudes. Primero pensamientos, luego emociones, sentimientos y actitudes, conductas. Ese es el orden que Dios sigue siempre en su palabra. Bien, ¿y cómo logro hacer esto? Si es el Espíritu Santo, yo lo necesito. Él es mi solución entonces. El Espíritu Santo es mi verdadera solución. Él es el que yo necesito en mi vida, reinando, tomando dominio, tomando gobierno, estableciendo el reino de Dios en mi mente, en mis sentimientos, en todo mi ser. Yo necesito entonces al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida? Por eso es que Jesús dijo claramente a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero ¿cómo, Señor, nos va a convenir que tú nos dejes? ¿Cómo es posible eso? Y el Señor les respondió, porque si yo no me fuese, el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Espíritu de la promesa sobre ustedes. El Espíritu Santo se refería a Cristo, que vendría a morar en nosotros. Hoy está con ustedes, dijo Jesús. Juan capítulo 14. Hoy el Espíritu Santo está con ustedes a través de mi manifestación. Cristo Jesús tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos en ese momento. Pero Jesús les dijo a los discípulos, llegará el día en que estará en ustedes. Y este es el tiempo en que el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. Él quiere llenarnos. Él nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Él quiere ayudarnos a vivir esa vida cristiana victoriosa, sin frustraciones carnales y religiosas. No te transformes en un hombre que se esfuerza por santificarse a sí mismo, porque te vas a frustrar. Una y otra vez te vas a sentir frustrado, te vas a sentir que fallas, te vas a sentir sucio, te vas a sentir delante de Dios que no eres digno ni de venir a orar, ni digno de pedir perdón. Ese es el problema, el gran problema. Cuando el pensamiento religioso se te instala y tú crees que la justicia de Dios es tan sencilla, como leíamos días atrás en el libro de Job, que aquellos amigos de Job creían que la justicia de Dios era te portas mal, Dios te castiga, te portas bien, Dios te premia. Eso no es así. No funciona así. La justicia de Dios es mucho más compleja. ¿Ok? Entonces, solo no puedes. Hoy vas a ser menos pecador que mañana. Si te comprometes en esto, si realmente avanzas en esto de tomar la iniciativa y pedir la ayuda del Espíritu Santo cada día, vas a ver que mañana vas a ser un poquito más santo que hoy. Pasado mañana un poquito más santo que mañana. Y así sucesivamente, en ese camino progresivo de santificación. Aleluya. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Amén. ¿Necesitamos al Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Necesitamos su presencia desesperadamente en nuestra vida. Por eso, dice la palabra de Dios, Efesios 5:18. Allí el apóstol Pablo justamente se está refiriendo, lo voy a leer en la versión de lenguaje sencillo, se está refiriendo a cómo funciona el Espíritu Santo en nosotros. Dice, no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. ¿Por qué Pablo pone el emborracharse como una analogía de la llenura del Espíritu Santo? Es una analogía lo que está haciendo Pablo. Es decir, él compara una cosa con la otra. ¿Qué pasa cuando te emborrachas? ¿Alguna vez te emborrachaste? A ver. Mejor no entremos en detalles. Ok. ¿Qué pasó cuando te emborrachaste? Hiciste tonterías. Hiciste ridiculeces. Hiciste payasadas. Hiciste tonterías. Cometiste actos de irresponsabilidad.
dañaste a terceros, quedaste como la mona. No sé si se entiende ese dicho. Quedaste como la mona. ¿Y después cómo la remontás? Te cuesta después remontar la cosa, ¿no? Se pone complicado después. ¿Por qué? Porque hay algo que tú estás permitiendo que entre en ti y te domine y te haga hacer esas cosas. Conductas autodestructivas. Estás permitiendo que una sustancia entre en ti, te domine y te haga hacer esas tonterías. Pablo toma eso como ejemplo para utilizarlo como un paralelismo con la llenura del Espíritu Santo. En vez de tomar vino, toma espíritu, dice Pablo. Toma el Espíritu Santo en tu vida. En vez de dejarte gobernar por algo que te va a autodestruir, déjate gobernar, llénate del Espíritu Santo para que Él te gobierne. Así como te esclaviza un vicio, que el Espíritu Santo te esclavice para realmente ser construido para Dios como una nueva criatura. Que te esclavice en el buen sentido, porque en realidad nunca lo va a hacer el Espíritu Santo sin tu consentimiento. Por eso es que repetimos, la iniciativa es propia. El apóstol Pablo se refería a él mismo como esclavo de Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando el apóstol Pablo empieza a escribir las cartas apostólicas, él decía, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, esclavo del Señor. ¿Por qué decía esclavo? En aquel tiempo había una figura de la esclavitud que se llamaban doulos, los esclavos. Los doulos eran aquellos esclavos que una vez que se cumplía el tiempo de su esclavitud, porque habían tiempos para algunos esclavos donde, por ejemplo, habían deudas que pagar y la persona entraba en esclavitud para pagar una deuda y se ponía a trabajar para su amo solo para pagar esa deuda. Entonces, cuando terminaba de pagar la deuda, él quedaba libre. A veces pasaban años sirviendo como esclavos, pero cuando quedaban libres, el esclavo tenía la posibilidad de decidir. O se quedaba en la casa del amo o se iba. Tenía la libertad de elección. ¿Y por qué se quedaría una persona en la casa de su amo siendo esclavo? Pues porque la esclavitud en aquel lugar y en aquel tiempo no era lo que nosotros imaginamos como la esclavitud de los pobres morenos que trajeron a América. No se trata de esa esclavitud, ¿sí? Aquella esclavitud era humana, sensible. Se cuidaba al esclavo. Habían hasta leyes de Dios en la Torá, había leyes de esclavitud. ¿Cómo se tenía que tratar con dignidad a un sirviente? ¿Me explico? Entonces, cuando el sirviente veía que su amo lo amaba, lo cuidaba, lo protegía, lo sustentaba, y él lo único que tenía que hacer era estar al servicio de su amo, muchos elegían quedarse en la casa de su amo para servir para siempre para él. Esos eran los doulos, los esclavos por amor, porque amaban a su amo, decidían quedarse con su amo. Lo mismo ocurre con el apóstol Pablo cuando él dice, yo esclavo de Jesucristo, yo doulos, es decir, yo por amor a Cristo me hago esclavo de él. Amén. Entonces, dejémonos esclavizar en ese sentido. En ese sentido, dejemos que el Espíritu Santo nos gobierne, que Él sea nuestro amo, que Él sea quien controle nuestra vida, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, conductas, que Él sea realmente el que gobierne. Por eso Pablo dice esto, y vamos otra vez al texto, Efesios 5:18. En la segunda parte dice, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Está tan claro, porque dice que para que te controle, el Espíritu Santo te tiene que llenar. ¿Cuándo te controla el Espíritu Santo? Cuando te llenas de Él. ¿Y cuándo te llenas de Él y te controla? Cuando tú lo permites. Pongamos el texto, por favor, en pantalla. Cuando tú lo permites. Fíjate lo que dice la segunda parte. Más bien permitan. Ok. O sea que el Espíritu Santo no me va a llenar de prepo. El Espíritu Santo no me va a invadir. ¿Me explico? El Espíritu Santo me va a llenar, no me va a invadir, no va a violar mi voluntad. Entonces, ¿quién es el que tiene que decidir ser lleno del Espíritu Santo? Tú y yo. Otra vez, la iniciativa está de nuestro lado. ¿Te das cuenta?
Entonces esto de la santificación, del crecimiento personal, de la liberación de las conductas autodestructivas, etcétera, etcétera, es un acto sinérgico, es un hecho sinérgico, es Dios y nosotros, nosotros y Dios. Nosotros separados de Él, imposible. Y Él nunca hará algo de manera impositiva obligándonos a hacer algo. No es la manera de Dios. Dios no quiere tener hijos robots. Porque si eso quisiera Dios, lo podría haber hecho. Nos podría haber construidos, nos podría haber creado de manera robótica, sin sentidos ni voluntad, y chao, se acabó el asunto. Y sin embargo, no. Dios, sabiendo todas las cosas, decidió darnos a nosotros el libre albedrío, el poder de elección. Tú eliges. Ahora, cuando te hagas esclavo de Jesucristo, pierdes ese albedrío, porque ya vives para Él. Vives y mueres para Él. Se acabó el libre albedrío. O sea, tú tienes que tomar la decisión. Tú tienes que decidir por Él. Tú tienes que ir por esa transformación. Nace en ti el deseo. En ti está. Pero es el Espíritu Santo el que va a terminar la obra. Él es el que tiene que gobernar, controlar, el que tiene que tomar el dominio, el reino sobre tus pensamientos. Renovar tu mente. Será el Espíritu Santo también quien te revelará al Hijo de Dios y su carácter para que tú digas, wow, yo quiero tener el amor que tenía Jesús. Yo quiero amar como amaba Jesús. Yo quiero tener el gozo que tenía Jesús, que por el gozo que tenía fue capaz de enfrentar la cruz, dice la palabra de Dios, por el gozo que había en Él. El gozo es la fortaleza de Dios en nosotros para enfrentar las cosas más terribles en esta vida. Si el gozo está en ti y está en mí, pues vamos a poder. Vas a vencer. Vas a vencer. Vas a ser esa nueva creación de Dios. Vas a vencer al viejo hombre, a ese viejo, mañoso, vicioso y hediondo hombre de pecado. Lo vas a vencer. Créelo. Créelo. Comienza por ahí. Esto es un acto de fe. El justo por su fe vivirá. Esto es un acto de fe. Si tú no crees lo que Dios nos está entregando hoy, pues se acabó. El acabose. La hecatombe. El final. El apocalipsis se te adelanta. Pero si tú le crees a Dios, le crees a Dios, le crees a Dios, repito, le crees a Dios, entonces vas a ser fortalecido en el hombre interior. Si tú le dices hoy, Señor, entiendo tu palabra, Señor. Entiendo tu palabra. Entiendo lo que me quieres decir. De hecho, lo más probable es que lo hayas entendido antes ya, que ya antes lo hayas entendido. Pero hoy el Señor te lo vuelve a decir. Esta es la manera, hijo. Esta es la manera, hija. No tú solo. Soy yo contigo. No es con fuerza. No es con ejército. Es con mi espíritu, dice el Señor. Es con mi espíritu. Y allí está el Espíritu Santo en España. Allí está el Espíritu Santo en Chile. Allí está en Australia, Venezuela, en Colombia, en México, en Argentina, en Uruguay. Ahí está, el Espíritu Santo es omnipresente. Está contigo y estará en ti si tú se lo permites. Como acabamos de leer. Si tú le permites, Él te llenará. Si tú le permites, Él te controlará. Pero el que tiene que permitirlo soy yo. Ok, ya lo entendí, Señor. ¿Y ahora cómo hago para llenarme de tu espíritu? ¿Cómo hago, Señor? Pues ¿sabes qué? Eso es lo más sencillo de todo este mensaje. Lo más sencillo de todo este mensaje es cómo llenarnos del Espíritu Santo. Solamente lo leemos en el texto y lo vas a entender inmediatamente. Lucas capítulo 11.
verso 9. Lucas 11, verso 9, dice, el Señor Jesucristo habló de esto que se le llama la regla de oro. ¿Qué significa la regla de oro? Que es infalible, que eso ocurre sí o sí, sin condición. Si tú pides, recibes. Si buscas, hallas. Si llamas, se te abrirá. Regla de oro. Ahora, por excelencia, esta regla de oro se aplica al Espíritu Santo derramándose en nuestra vida. ¿Por qué? El texto lo explica. Dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Verso 11. ¿Qué padre de vosotros, dice Jesús, qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Harías tú eso como padre? ¿Le darías a tu hijo una piedra en lugar de pan? Pues claro que no. Obviamente que no. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? Obviamente que no. ¿Y si le pide un huevo, dijo Jesús, le dará un escorpión? Obviamente que no. Ahora, ¿cómo somos nosotros como padres? Pecadores y terrenales, carnales muchas veces. Somos malos padres, muchas veces somos malos padres. No sabemos cómo ser padres, nos equivocamos, erramos, pero aún así amamos a nuestros hijos. Por eso es que Jesús dijo en el verso 13, pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, fíjense el razonamiento que usó el Señor, esta comparación que hizo. Este contrapunto, este contraste que presentó el Señor aquí. Si tú, siendo mal padre, que te equivocas, que erras, que eres carnal muchas veces, eres injusto en la disciplina, tú aún así amas a tu hijo y cada vez que tu hijo te pida pan, tú no le vas a dar una piedra, obviamente. Entonces, ahora, teniendo en cuenta eso, Jesús pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que te ama como nadie te ha amado, no te dará el Espíritu Santo si tú se lo pides? ¡Wow! O sea, que lo único que tengo que hacer para llenarme del Espíritu Santo, de esa unción preciosa de Cristo en mi vida, es hacer un viaje a Pensacola. Hacer un viaje a la calle Azusa en Los Ángeles. Hacer un viaje a Colombia o a Buenos Aires en el año 92. ¿Se dan cuenta por qué estoy diciendo eso, no? Esos son lugares que se les reconoció como lugares de avivamiento en un tiempo. Y mucha gente viajaba a esos lugares desesperado a buscar llenura del Espíritu Santo. Y estaba tan cerca. No tienes que viajar a Pensacola, ni a Azusa, ni a Colombia, ni a ningún lugar donde se esté derramando el Espíritu Santo de manera particular. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a derramar sobre aquel que se lo pida. Punto. Así que tú solamente sigue el consejo de Jesús. Enciérrate en tu cuarto, clama a Dios, invoca a Dios de todo corazón, acércate a Él y Él se acercará a ti. Así de económico es. No tienes que gastar pasajes caros, no tienes que pagar hoteles y hacer un tremendo viaje para ir a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está contigo y quiere estar en ti. Solo pídelo y eso ocurrirá, dijo Jesús. Nunca Dios negará su Espíritu a sus hijos. Nunca. Así que cada día, no importa. Miren, hay gente que dice, pastor, lo que pasa es que yo me siento tan pecador y por eso no pido al Señor, me da no sé qué pedirle. Pero hermano querido, hemos entendido que solos no podemos. O sea, si yo quiero ser limpio de pecado, ¿necesito la ayuda de quién? Pues la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo voy a venir entonces cuando venga a pedir la ayuda del Espíritu Santo? Todo cochino. Así como estás, todo cochino. Lleno de pecado, lleno de fallas, lleno de falencias. Así es como tienes que llegar a Él y decirle, mírame, Señor, estoy en estado miserable, Señor.
Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me ayudará a separarme de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? Gracias al Padre por Jesucristo que me ha librado. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Entonces nunca te dejes engañar por ese argumento satánico de que no, tú no eres digno, no, que tú no te lo mereces, no, que tú estás muy cochino, que tú no puedes venir delante del Señor. No, justamente porque estamos así de cochinos, porque estamos así de miserables, es que necesitamos venir a buscar la ayuda del Señor y de su Espíritu Santo para fortalecernos y abandonar esa vieja vida. ¿Puedes comprenderlo ahora? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Allí en tu cuarto, en el baño si es necesario. Si no tienes otro lugar más secreto, pues allí está el baño. Si no, vete a la plaza, a cualquier lugar. Ora a Dios y donde lo busques, Él estará contigo. Y dile, Padre, necesito tu Espíritu. Señor, necesito tu Espíritu, Señor. Necesito. Yo solo no puedo, Señor, lo reconozco. Acá estoy, fracasado. Intenté tantas veces autosantificarme y no he podido cambiar. Tú me ayudarás, tú me santificarás por completo, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Amén. Está en ti la decisión. Yo le voy a pedir al Señor que perdone mis pecados todos los días. Y le voy a pedir al Espíritu Santo que me llene todos los días. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vamos a hacer? Viejo hombre, vieja mujer, adiós. Ay, es que me da miedo, pastor, abandonar la vieja vida. Sí, claro que da miedo. Da miedo dejar de pecar. Da miedo morir al mundo. Yo te entiendo. A mí me aterraba. Cuando era un cristianito recién convertido, me aterraba pensar en las demandas de Dios para mi vida. Pero gracias a que Él me fue enseñando cómo es que pude ir superando cosas a través de los años. Por eso te dije, tómatelo con paciencia, porque esto te va a consumir la vida. La vida se nos va en este proceso. Entonces ten misericordia de ti mismo. Perdona a los demás, pide perdón a Dios y perdónate tú mismo. Deja de condenarte, deja de atarte con palabras. No, que yo soy esto, que yo soy aquello, que yo soy aquí, que soy allá. No, tú no eres eso. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios y que tiene todas las de ganar en este proyecto de transformación. Todas. Si no lo haces es porque tú no quieres. Y lo único que no te puede dejar avanzar es el orgullo, la soberbia, el amor a las tinieblas, el amor al pecado. La luz vino al mundo, dijo Jesús en Juan 3:16, cuando dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué vas a amar? ¿Qué eliges amar? Bien, allí donde estás, te invito a orar. Haz tu oración personal con Dios en esta hora. Haz tu oración personal. Entra en su presencia, en el nombre de Jesús, y muéstrale tu corazón al Padre. Dile que te has tomado la decisión de despojarte del viejo hombre, pero que solo no puedes. Padre, en el precioso nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia. Mi buen Dios, ¿qué sería, Señor, de nosotros sin tu misericordia?
¿Qué sería de nosotros, Señor, sin tu gracia, sin tu bondad, sin esa misericordia que sobrepasa y triunfa sobre el juicio? Porque ciertamente, Señor, cada día que vamos al tribunal, cada día perdemos, Señor. Somos hallados culpables. Pero hoy, Señor, entendemos, comprendemos que no estamos solos en esto. Hoy comprendemos, Señor, que este proyecto de santificación, de crecimiento espiritual, de libertad en nuestra vida, de conductas autodestructivas, no es algo, Señor, que yo solo deba llevar a cabo. Sabiendo tú de nuestra naturaleza débil, precisamente, es que quieres fortalecernos en el hombre interior. Aunque el hombre exterior se debilite y se desgaste cada día, el hombre interior se renueva día con día. Padre, perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades. Limpia, Señor, nuestra mente de todo pensamiento inicuo. Señor, que todo lo que haya incubado nuestro corazón como iniquidad, quítalo, Señor, por el poder de la sangre de Jesucristo. Arráncalo, Señor. Arráncalo. Y ayúdanos, Señor, a caminar en novedad de vida, en esa vida nueva. Ayúdanos, Señor, a adquirir la naturaleza del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Señor, tu palabra dice que el fruto del Espíritu en nuestra vida será amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley, dice tu palabra. No hay límites. Señor, que ese fruto pueda hacerse presente en nuestra vida por haber permanecido fieles a Cristo, buscando tu perdón y tu misericordia cada día, buscando tu fortaleza y tu llenura cada día. Por eso, Padre, te pido en esta hora que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Que nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Arroja la basura que está en nuestro corazón fuera de nosotros, Señor. Arroja toda esa inmundicia que el mundo ha traído a nuestras vidas. Quítala de nosotros, Señor. Limpia, Señor, nuestro templo. Limpia nuestra casa y colócala en orden, Señor, como dice tu palabra. Y llénanos. Siéntate en el trono de nuestro corazón, Espíritu Santo, y gobiérnanos. Controla, Señor, nuestros pensamientos, sentimientos, conductas. Señor, que podamos aprender a utilizar el poder de tu Espíritu Santo para dominio propio. Ayúdanos, Señor, a crecer. Ayúdanos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos, 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 Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Allí donde se encuentra cada uno de tus hijos e hijas, llénalos, Señor, aquellos que anhelan de todo corazón ser llenos. Aquellos que están clamando por esta llenura, Señor, ven sobre ellos y llénalos, Señor. Llénalos. Empodéralos con tu presencia, Señor, a tus hijos. Porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, papá. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Sigue buscando su rostro. Sigue buscando su rostro. Sigue buscando su rostro. Llénate de Él, llénate, llénate. Jesús dijo,
Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. El Padre y el Hijo quieren habitar en nosotros por su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo. Déjalo que habite en ti. Déjalo que llene cada área de tu vida. Déjalo que gobierne los sentidos, que gobierne las emociones, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos. Déjalo al Señor que gobierne tus conductas, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Déjalo, permítele. Dile, Señor, yo te lo permito, Señor. Yo te lo permito, Señor. Yo renuncio a esa vieja vida. Como dice Tito 2:11, que la gracia de Dios se ha manifestado a los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es importante renunciar, hacer una dejación voluntaria de esa vieja naturaleza. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por estar ahí donde están tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. A ti damos la gloria, Señor, por esta reunión tan preciosa contigo, Señor. Nos hemos convocado y reunidos alrededor de tu mesa, alrededor de tu palabra, alrededor de tu presencia. Tú eres quien nos convoca, tú eres quien nos llama, tú eres quien nos atrae, Señor, y nos seduce con cuerdas de amor cada día, Señor, para acercarnos a ti. Padre, quita toda carga de pecado que asedia a tu iglesia para que puedan ser libres para vivir y disfrutar este tiempo con tu Espíritu Santo y en ti. Gracias, Señor. Yo no sé si tú tienes algo más importante que darle gracias a Dios en este momento. Si alguien tiene que retirarse, no hay problema, no vamos a juzgarte, pero yo me quiero quedar aquí un minuto más y darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor. Otra vez, quiero que cantemos esa canción, que es una tremenda declaración de una realidad en el Espíritu. El que pueda quedarse, adora al Señor una vez más con esta canción. Sí, Señor, gracias. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia maravillosa. No te desconectes, no te desconectes. Sigue alabando, sigue adorando al Señor, sigue exaltando su nombre. Nada nos va a detener que adoremos el nombre del Señor en esta hora. La tecnología puede fallar, pero el Señor está aquí para llenarnos, para derramarse sobre nosotros y en nosotros. Sigue abriendo tu corazón al Señor. Sigue abriendo tu corazón al Señor. Deja que Él haga esa obra maravillosa que tú necesitas en tu vida. Deja que Él te llene, que Él te colme, que Él te sature con su presencia. Déjalo que fluya, que fluya su gracia, su poder, su amor en ti. Aleluya, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu gran amor por nuestras vidas. Aleluya, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo. Llena tu iglesia, llena tu pueblo, llena tu iglesia, Señor, con tu gracia y tu poder. Llena a tus hijos, Señor, con tu Santo Espíritu y ayúdanos a caminar en la carne, pero a militar en el Espíritu, Señor, como dice tu palabra. Que militemos en el Espíritu, que estemos empoderados en el Espíritu, que gobernemos en el Espíritu, que reinemos en gracia, como nos enseña tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. A ti damos gloria, a ti damos honra en esta hora. En el precioso nombre de Jesús.
Gracias.